Las civilidades precolombinas. El término civilidades precolombinas indica todas aquellas culturas que estaban presentes en las Américas antes de la llegada de Cristóbal Colón y la consiguiente colonización europea. También se incluyen aquellas culturas que ya habían desaparecido antes de la llegada de los españoles y portugueses. Las civilidades precolombinas se han establecido de la siguiente manera: los aztecas en México, los mayas en la península de Yucatán y los incas en el actual Perú. Los mayas. Entre las civilidades más grandes y antiguas que poblaron América estaban los mayas, que hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo se establecieron en el sur de México y en Guatemala. El de los mayas no era un imperio, sino una aglomeración de ciudades constituidas por varias comunidades agrícolas. Contrariamente a lo que se pensaba, las ciudades no eran centros de residencia, sino lugares de culto, de fiestas religiosas y de intercambios. La sociedad maya estaba dividida en clases. En primer lugar encontramos a los nobles, definida la clase dominante porque uno de ellos era también el jefe de la ciudad. A continuación encontramos a los sacerdotes, que trabajaban en estrecho contacto con los nobles y podían también administrar las aldeas con el papel de jefe, pero las tierras eran solo de propiedad de los nobles. El papel de la población era ocuparse de la tierra y, siendo buenos constructores, también de construir nuevas construcciones, como los grandes templos piramidales. En los tiempos de los mayas faltaban las invenciones básicas para el trabajo, como la rueda, el hierro y los animales de zona. Pero esto no fue un obstáculo para ellos, que de hecho lograron desarrollar una cultura muy refinada. Usaban la escritura jeroglífica, un sistema de cálculo elaborado y preciso, que le permitía hacer observaciones astronómicas exactas y crear un calendario de 365 días. Duraron hasta el siglo X después de Cristo, es decir, hasta que fueron sometidos por los toltecas. Pero estos nuevos dominadores no borraron su historia y sus progresos, más aún continuaron llevando adelante lo que ellos habían comenzado, influenciando también a los aztecas. Los mayas eran muy pesimistas. Según ellos, los hombres pronto habrían sido arrollados por un tremendo diluvio. La tierra estaba sobre un enorme reptil que nadaba en el océano. Sobre la tierra había 13 esferas celestiales, debajo de ella 9 esferas infernales. Los mayas eran politeístas y creían en un dios supremo, Itzamna, señor del cielo, de las aguas y de los rayos. Durante las ceremonias religiosas se ofrecían objetos de valor a los dioses, así como comida o sangre. Los aztecas. En el siglo XIII aparecieron los aztecas, una población nómada que se estableció en la meseta de México. Alrededor de 1300 fundaron su capital en el lago Texcoco, llamada Tenochtitlán y considerada el centro del mundo. El siglo siguiente comenzaron a expandirse hasta ocupar México y parte de Guatemala. El de los aztecas, a diferencia del de los mayas, era un fuerte imperio centralizado, donde estaba el rey e inmediatamente después de él el consejo de nobles de origen guerrero a dictar la ley. Su organización era de tipo piramidal, donde el rey estaba al frente y luego seguían los sacerdotes, la nobleza, los libres, los siervos y los esclavos. Su economía se basaba en el cultivo de maíz, pero en la capital el comercio se extendía a más productos. El pueblo de las aztecas se dedicaba a la música y a la danza, pero su especialidad era sin duda la arquitectura. Basta pensar en los grandes palacios de la capital, calles fácilmente transitables
los monumentos funerarios que tienen el aspecto de verdaderas obras de arte. Sin embargo, seguían utilizando la escritura jeroglífica y no eran conscientes de la rueda ni de la utilidad de las herramientas de metal. El último rey azteca fue Montezuma II, asesinado por la propia población por su decisión de acoger a Cortés como enviado de los dioses, según la tradición religiosa azteca que anunciaba la venida del dios Quetzalcóatl. En realidad, estos y sus soldados solo trajeron violencia y malestar. Según la visión de aztecas, la historia del mundo había pasado a través de 4 eras durante las cuales la humanidad había sufrido varias catástrofes: devorada por los jaguares, transformada mágicamente en monos, sumergida por una lluvia de fuego y eliminada por un diluvio. Para evitar la quinta catástrofe había que alimentar al sol con sangre humana. La guerra era para ellos un deber religioso, una manera de capturar prisioneros y sacrificarlos a los dioses. Los aztecas eran politeístas. El dios Sol, conocido también como Huitzilopochtli, señor de la tierra, se celebraba también con sacrificios humanos. Los incas. Entre los siglos XV y XVI, los incas fundaron en la región de los Andes de Perú uno de los imperios más vastos de la edad precolombina. La capital, Cusco, que estaba situada a 3.500 metros de altitud, era también la residencia del emperador, es decir, el jefe supremo, el Inca, el que tenía el control de todos los poderes, religioso, político y militar. Su imperio era defendido por un ejército feroz, se proveía de una eficaz red de carreteras e incluso de un servicio postal. Además, las ciudades eran embellecidas por grandes templos. En cuanto a la estructura del territorio, era predominantemente montañoso. Este favoreció debido a los desplazamientos, un tipo de economía muy diferente. A lo largo de las costas se practicaba la pesca. En las llanuras el cultivo del algodón, del maíz y de la patata, mientras que en las zonas más altas el pasto de la llama. El terreno estaba dividido de la siguiente manera: al no haber propiedad privada, una parte correspondía al soberano para las necesidades del Estado, una parte para las funciones religiosas, una parte a las familias a las que se repartía en función de las necesidades y, sobre todo, del número de personas que debían ocuparse de ellas. Los incas se ocupaban también discretamente de artesanía, más concretamente en el sector textil y de la transformación de los metales preciosos. El imperio inca duró hasta que Francisco Pizarro, que guiaba a los conquistadores españoles, decidió apoderarse de él, aprovechando los contrastes internos relativos a la nobleza. La divinidad más importante era el dios Sol, llamado Inti, pero gran importancia tenía también Viracocha, el creador. Se sacrificaban animales y seres humanos, sobre todo niños.